Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de The Top Geek Project, el podcast que detesta a los fedoras profunda e intensamente de los podcasts de wrestling en español. Yo soy Javicho, y bueno, hoy no traigo una review. Ha habido cosas, el Best of the Super Junior, sin ir más lejos, que no sé si lo meteré en la review de Dominion de la semana que viene o lo meteré en un episodio así suelto. Dios dirá. Y también ha habido Tokiyoshi, pero bueno, eso ya lo comentaremos más adelante con Donald. Supongo que para SummerSlam Princess habrá episodio. Pero hoy me apetecía hablar de Marigold. La verdad que no he hablado de Marigold nada más que este año. He hablado un poquitín en el primer show de enero porque había alguna cosilla. Pero en un episodio específico no hablo de Marigold desde octubre del año pasado, cuando tuvimos el Io Sky contra Mayu Iwatani en aquel show que era bastante grandote que tuvieron en el Kokugikan. Pero no he vuelto a hablar de la empresa y es que tampoco ha habido mucho de lo que hablar de ella. Y sí que me apetecía hablar un poco del problema de fondo y de forma que tiene ahora mismo la empresa del señor Rossi Ogawa. Porque que son varios problemas. Y oye, pues me apetecía recapitular un poco, ver qué está fallando y qué hay que se pueda solucionar o qué soluciones podría encontrar yo, ¿no? Alguna cosilla que también está interesante aparte de las reviews y las cosas. Y nada, pues nos podemos poner, no sin antes, como siempre. Podéis apoyar el podcast, por supuesto, en YouTube, YouTube Music, iVoox, Spotify, Apple Podcast. También me podéis seguir en Twitter, en @javichorbas y en @chopgeekproject. Están todos los enlaces en la descripción. Y también está el Linktree con el Excel de luchitas, que no estoy viendo mucho, la verdad, que está siendo un inicio bueno, final de mayo, inicio de junio, en el que no he visto mucha cosa, pero iré metiéndole más caña, supongo. Y nada, ahí lo tenéis ahí un montón de cositas igualmente que podéis echar un ojo por si queréis ver ratings y demás cosas. Y nada, podemos ponernos manos a la obra con el tema de Marigold, ¿no? Y bueno, para el que no sepa o no esté muy puesto en qué es Marigold, pues podemos comentarlo, ¿no? O sea, el Dreamstar Fighting Marigold nace en abril de 2024 como una escisión de Stardom tras el despido de Rossi Ogawa en febrero de ese año, después de que aquí las buenas gentes de Stardom se dieran cuenta de que Rossi Ogawa estaba trabajando rollo agente doble. Al principio se hablaba con WWE, luego se hablaba de que simplemente quería montar su propia empresa porque no estaba teniendo tanto poder creativo, no estaba teniendo tanto poder a nivel estructural como le gustaría a Rossi después de la venta de Bushiroad. Tuvo unos cuantos años en los que sí que tenía mano en lo que se hacía, pero a partir de 2023, 2024, principios de 2024, ya apenas tenía mano. Y bueno, pues termina yéndose con toda la polémica que tuvo aquello. Os mando directamente al episodio de 2024 del cisma de Stardom que hice en su momento. Si es verdad que hay cosas que están desactualizadas con respecto a 2026 porque se han quedado un poco en el limbo, ya sabemos más cosas de lo que pasó y demás, pero es un episodio interesante, en mi opinión. Y bueno, también con ello salen luchadoras de Stardom en abril que acababan contrato, como bien fueron Yulia, Utami Hayashishita, Mirai, Mai Sakurai y Yuzuki, después conocida como Victoria Yuzuki, que siguieron a Rossi para montar esta empresa. Y luego en aquella rueda de prensa en la que se habla de la creación de Marigold, tenemos también a Nanae Takahashi, luchadora que junto a Rossi crea Stardom en un principio. Y luego aparece también Fuka era la entrenadora de los primeros años de Stardom, que estaba en Actress Girls, y junto con Fuka, que sale de Actress Girls, que en ese momento tenía un problema bastante grande porque estaban intentando virar del stage acting y demás, se fueron a esta rueda de prensa, ella junto con las luchadoras de esa generación de Actress Girls que estaban ahí, que eran Chiaki, Kouki, ahora Kouki Amarei, Natsumi Shouzuki, Miku Ono, Misa Matsui y Chika Oto. Y bueno, la empresa empezó con bastante hype. La verdad que
tuvieron un gran show el 20 de mayo de ese año con un Motic en el main event, que fue el Bozilla y Sari contra Yulia y Utami, que Bozilla era prácticamente desconocida para todo el mundo, el 99% de la gente, y la verdad es que nos sorprendió a todos. O sea, era como la alpha female de aquel momento. Jassy Gabert, no sé si a alguien le sonará, estuvo en el Mae Young Classic y demás, una luchadora alemana, que básicamente fue una de las primeras campeonas de Stardom. Si no me equivoco, fue la segunda campeona en Stardom. Y después de aquello, Julia marcha a WWE tras ayudar a poner de pie el proyecto. Y luego, pues bueno, Rossi quiso adelantar plazos porque el objetivo principal de Marigold desde el minuto 1 era hacerle competencia a Stardom. E intentó adelantar plazos para intentar ser la empresa número 1 del Joshi. Creó títulos, consiguió a Io Sky para un show en julio de 2024 contra Utami, que tuvo ese combate. Luego hizo su 5-star a los pocos meses de empezar con mucho talento, que no estaba preparado todavía para un torneo así. Luego llega un año después, llega Mayu, que afortunadamente Stardom pudo mantener a Mayu. Pero luego eso, se fue en mayo de ese año a Marigold. Y bueno, luego tuvimos el mayo contra Io y demás, pero realmente tras una luna de miel de unos 12-16 meses, desde que empezó la empresa, empezó a torcerse un poco todo, desde entonces hasta hoy. Y ya digo, creo que se pueden sacar los motivos de por qué está sucediendo esto, ¿no? Y el primer motivo que he visto desde el minuto 1, desde el minuto 1 en el que termina esa luna de miel, o incluso un poco antes, es que el público empezaba a perder interés en la empresa. Hay una falta notoria de asistencia a gente a los shows grandes. O sea, por poner un ejemplo, hay un 33% menos de público entre el Ota World de enero y el de mayo, el del aniversario. O sea, en enero consiguen meter 1812 personas en el Ota World, que no está nada mal. Pero luego en mayo meten 1230. Es verdad que hay shows así intermedios que tal, pero realmente podían haber hecho unas cifras un poco mejores y no las tienen. Y luego en enero de 2025 tienen una cifra similar a la de enero de este año, que eran 1830, o sea, son cifras más o menos similares, pero la de mayo es un poco hacia abajo. Luego tampoco ayuda a que Rossi mintiera descaradamente con las cifras de los Korakuens del año pasado, o sea, tú veías que habían 740 personas, 800, 850, veías Korakuens relativamente vacíos para lo que es. Y Rossi no decía mucho la verdad. Él decía que había más de 1000, que había más de tal, pero es que realmente sabías tú de sobra que no estaba diciendo la verdad, o sea, no era real, por ningún lado. Y luego tenemos los Korakuens de este año que están rondando los 750 a pesar de estar Mayu. Ahora mismo no, porque tiene una lesión, luego comentamos todo el tema este. Pero el show que tuvo el Mayu contra Utami, con el aniversario de Mayu y demás, casi 1100, que es el suelo de Stardom prácticamente. Salvo unos pocos contados desde el día 1, no superan los 1000 de todos modos. Pero es una sorpresa, porque 750 no es mucho para un Korakuen que tiene luchadoras de la talla, pues eso, no digo ahora, por supuesto, pero de Utami, de Mirai en su momento, de Mayu. Gente que tendría que tener, pues, por lo menos un poquito más, ¿no? Pero es eso, ha ido bajando ese nivel de asistencia, que ya en un principio no era rollo Stardom como pretendía hacer Rossi. Pero bueno, eso es un problema que se evidencia también en la falta de draws. En la salida de Utami evidencia más el problema. Esto es más hacia ahora que hacia un poco más atrás. Pero sí que viene un poco de lo anterior que hemos mencionado, ¿no? Korakuens que rozan 750... que sí que estaba diciendo yo, ¿no? Pero es que para gente como Utami y tal, sí es verdad que faltan draws importantes. O sea,
recurrir a IOSky para un show al año no te soluciona un año sin mucha relevancia. Metes 3.450 personas en el Kokugikan, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, realmente. Ahora mismo encima están sin Mayu y 3 de los talentos emergentes más importantes. O sea, uno de los activos principales de la empresa son las rookies que están saliendo ahora, que son bastante buenas. Y tampoco puedes meterlas muy rápido, a pesar de que igual tendrías que jugártela, porque coño, tienes que hacer algo, ¿no? Pero está siendo francamente complicado sin Mayu. Lógico. Pero también con Mayu no están metiendo mucha gente, y eso es lo que me llama la atención poderosamente. O sea, Mayu Iwatani es un draw, pero no por sí sola. Tienes que tener más cosas, y no las tienen. Realmente. Pero bueno, también hemos tenido 1.200 personas en el Ota World en un show que tenía Utami, que tenía Mirai, y que no terminaba de cuajar, ¿no? Faltaba Mayu, por supuesto, pero no me parece como para meter tampoco en un Ota World que oye, es un evento importante, ¿no? Y luego tenemos eso, la dificultad de fichar y o de mantener talento, ¿no? O sea, tuvimos una salida de Mirai, tuvimos la salida de Utami, ahora en estas últimas semanas. Luego tenemos a Sari, que disfruta de ser freelancer, que fue una de las luchadoras que empezó en Marigold. No empezó ella en Marigold, empezó en Diana, y bueno, ya sabemos la historia de Sari, pero que en el primer show estaba en el main event y peleó por el título principal en el primer combate, se convirtió en la campeona inaugural, y desde octubre no aparece por la empresa. Perdió en enero, si no me equivoco, el título en enero del 25, y no apareció en 9 meses. Entonces no sé qué pasa por ahí, pero Sari disfruta de ser freelancer y aparece donde le sale de las narices, monta sus shows, tienen draws espectaculares. No recuerdo exactamente, lo quiero mirar porque me resulta muy interesante el tema, pero es que estamos hablando de que Sari metió en el show suyo personal, porque Sarism ya sabemos que llena todos los shows que monta y demás, porque es que es una super clase en ese sentido. Y es que estamos hablando de que, por ejemplo, en Shinjuku mete casi 600 personas. No entran prácticamente, es muy exagerado. Y estábamos hablando de que en el Yokohama Budokan metió a 2.693 personas en un show sin títulos, en un show en el que básicamente se promociona su figura, por así decirlo. Es un poco inoquista en ese sentido. Pero claro, con un main event como el Spark Rush contra Chihiro Hashimoto y Shiori, pues bueno, tienes a Natsupoi, tienes a gente como Jaguar Yokota, Shinobu Kandori, Yumiko Hota. Tienes gente muy interesante, gente muy importante en la historia del Yoshi. Pero es que metes casi 3.000 personas en Yokohama y es una luchadora que no le hace falta ser otra cosa que freelancer. O sea, ella está a lo suyo y se la pela. Pero también es una luchadora que también te vendría bien y no la tienes en ningún momento, ¿no? Y luego oportunidades de fichar luchadoras como, por ejemplo, el ejemplo principal que a mí me parece súper obvio que tenían que haberlo hecho, era el de fichar a Maki Ito. O sea, Maki Ito era una luchadora que se podía aprovechar en Marigold. Y te la levanta Stardom. Y encima está teniendo su propio stable. Ya con Rian y con Kikyo Furusawa. Ha peleado ya por el título mundial, y que encima al perder el título mundial está metida en una historia de... está en depresión. La han dejado ser ella misma, que eso es súper importante. Y va a ser una historia de... se va a arrepentir seriamente Marigold de no fichar a Ito. Cuando has tenido la oportunidad, ¿no? Rossi incluso ha tenido palabras negativas para Maki Ito en alguna ocasión. Pues es lo que hay, ¿no? Y ese es uno de los problemas de Marigold, Rossi Ogawa. Pero ese es el problema más de fondo que otra cosa. Y me voy a eso, ¿no? También, Rossi, una persona en la que no se puede depositar mucha confianza. Es un
un promotor pues eso, siempre ha sido un poco sketchy, por así decirlo. Tenemos colaboraciones locales un poco con desconfianza por cómo funciona en general, ¿no? Me voy a Stardom, a la época de Stardom, pues por ejemplo cuando ficharon a Maika, cuando ficharon a Himeka, ¿no? Gente que viene de otras empresas a Stardom, pero en Marigold como que te tengo ahí un ratito y luego te voy a intentar fichar cuando ya te tenga un ratito peleando como parte de otra empresa, ¿no? Por ejemplo, PPP Tokyo, que no querría perder a Chanyota, por ejemplo. O sea, Chanyota es su activo principal, vamos, casi seguro. De hecho, no hay más. O sea, Chanyota es como el activo principal de PPP Tokyo, es su draw principal, que encima hace muy buenos números. Y desde mediados de diciembre solo ha peleado una vez Chanyota. O sea, estamos hablando también de que están intentando hacer ahí PPP Tokyo cositas de socorro. No, solo ha peleado una vez, que ha sido en febrero, en primera ronda del torneo de tríos, perdieron y ya está. Y la cosa con esto es que sí funciona mejor como catapulta de talento extranjero para hacer tours, ¿no? Le funcionó a Thea Steel, que ahora ha estado primero en WWE y ahora está en All Elite / Ring of Honor. Y también le funcionó a Myla Grace, que al final pues consiguió un contrato con TNA, a pesar de que ahora se ha ido, porque TNA funciona incluso peor que Marigold. Es increíble. Lo de TNA es espectacular. Pero es gente que no mueve gente, valga la redundancia. Son luchadoras que no son draws, que no interesan al público, ¿no? Y eso también pues es un problema, ¿no? Al final te quedas con una empresa que tampoco hace mucho por sus propios beneficios. No le salen las cosas. Otro punto, el retiro de Nanae, que deshinchó un poquito a la empresa. Nanae al final movía tickets por ser leyenda en su último año de carrera y tenía su caché y tenía sus cosas, y sus combates siempre son, a pesar de que eran la misma fórmula de luchadora bully, pues eso, haciéndole bullying a sus rivales, pues estaba bien. Ese Passion Injection match que solía hacer estaba bastante guay. Y luego también está, pues eso, la falta de retadoras creíbles al Red Belt, ¿no? Que ahora mismo Miku Aono, que es la campeona mundial de Marigold, tiene el mismo problema que tuvo Utami. O sea, Utami se enfrentó, bueno, a Sari para quitarle el título, luego se enfrentó a Tank. Es una luchadora que no ha vuelto a aparecer por allí porque es una luchadora horrible. Luego Bozila, que Bozila ahora mismo no está en la empresa. Mirai, que tampoco está en la empresa. Hiroha, que es de Marvelous. Y Miku Aono, que es la que le quita el título. O sea, no hay unas retadoras dentro de la empresa que te valgan para retar al título mundial, ¿no? O que no hay la suficiente confianza depositada en esas luchadoras para que reten al título mundial. Luego Miku Aono pues tiene un problema un poquito menor, pero sí que sigue siendo un problema, porque vence a Utami, pero luego tiene el combate contra Mai Sakurai, luego tiene un combate contra Chiaki, que no da la talla, otro combate contra Utami, y luego un combate contra Maddie Morgan, que es una luchadora que viene de Inglaterra y que, bueno, pues está ahí, ¿no? Es una luchadora pues como Seida Steel / Myla Grace / todas estas luchadoras que han ido a hacer tours y demás, que tampoco son la grandísima cosa y que en cierto modo es complicado, porque si ya es complicado llevar un combate con otra persona que a lo mejor no tiene la capacidad suficiente todavía como para llevar un combate por sí sola, imagínate más si hay una barrera del idioma, ¿no? Entonces el combate que tienen en el Korakuen el otro día, pues la verdad que no es bueno, no es un buen combate. Un combate bastante mediocre. Y es eso, Miku tiene ahora ese problema. Y es que encima tenemos que añadir también que Mayu Iwatani está con el Super Flyweight y que no quiere ganar primero el Grand Slam antes de llegar a ningún lado. Y Mayu lleva un año con el Super Flyweight y aquí nadie hace nada. O sea, realmente estamos en las mismas que hace un año. O sea, podía haber perdido el título contra alguien que hubiera ganado un montonazo de credibilidad. Por ejemplo, Misa Matsui me parecía un nombre clave y no es el caso. De hecho, Misa Matsui podía haber ganado a Mayu, podía haber perdido el Super Flyweight y podría haber retado ya mínimamente una vez al título mundial. Y no es el caso. Para ir tan rápido van muy lentos en algunos casos. Es curioso. Luego tenemos luchadoras que pasan por retos al White Belt, pero no pasan ese escalón aunque lo merezcan, ¿no? Por ejemplo, Misa Matsui, que estaba comentándolo ahora, Natsumi Shouzuki, que también
me parece una luchadora que podría haber estado retando al menos una vez por el título mundial. E incluso Rhea Seto, que yo la veo preparada para esa posición. No de ganar el título, pero sí de retar al título mundial, ¿no? Y son luchadoras que las ves que pueden hacer cosas y que Rossi dice Tanari. Es raro, no entiendo muy bien tampoco ese peldaño intermedio entre el white belt y el red belt, que es altísimo, que es de 2 metros, ese escalón no tiene sentido. Y luego tenemos también muchísimo talento verde. O sea, hay un mundo intermedio entre el main event, que ahora mismo, a 7 de junio de 2026, estamos con Miku Ono y Mai Sakurai y nadie más. O sea, no hay nadie más. Porque gente lesionada, gente que se ha ido, gente que tal, gente que cual. Luego tienes las rookies más interesantes, que están Seri Yamaoka, Rhea Seto, Shino Amukai, Yuka Yamazaki, Komomo Minami, todo ese percal de gente, que prácticamente es un páramo de talento, ese mundo intermedio. Tenemos a Natsumi Shouzuki y a Misa Matsui, que son las mejores de esa upper to lower midcard, por llamarlo de alguna manera. Pero el resto es flojo, porque la clase de Actress Girls en la que pescó Rossi a principios de su concepción de Marigold, viene del stage acting y no del wrestling. O sea, ese viraje que hizo Actress Girls en su momento de el wrestling no, nosotros hacemos stage acting, que era un poco pues eso, ¿no? Como peleas, pero que no son peleas porque es más a teatro que a peleas. Y tienes gente como Chika Goto, como Hummingbird, Kouki Amarei, Chiaki, Megaton, aunque esta es más de comedia, que vienen de esa generación que se resiente de ese viraje, ya que ya había comentado, ese viraje de Actress Girls, y están por debajo del nivel in-ring que necesita la empresa para competir con el resto. O sea, ya no solo con Stardom, esa competición con Stardom, que era el objetivo, no vas más allá de Tokiyoshi, o no puedes competir con un Sendai Girls, con un Marvelous, no puedes competir con casi con un Ice Ribbon. Ice Ribbon incluso está un peldaño por debajo, pero porque son más de nicho, como quien dice. Pero no pueden competir de la misma manera que las empresas grandes o las empresas notorias de Yoshi, porque hay un páramo, yermo completamente de talento en esa midcard que no existe. O que si existe, da bastante menos la talla de la que debería. Luego tenemos a gente como Nao Ishikawa o Nagisa Nozaki que no han funcionado como deberían. Nao, por falta de oportunidades de demostrar su nivel real, la verdad que se la han tenido como una perdedora y a mí me parece bastante mejor de lo que ha demostrado o la han dejado demostrar. Y luego Nagisa porque no ha empastado bien con el estilo de la empresa. O sea, a mí personalmente me parece bastante buena, pero no ha demostrado ese nivel fuera de... O sea, dentro de Marigold, ¿no? Luego la ves en otras empresas y ves que es distinto. O sea, la Nagisa Nozaki de Wave a mí me parecía brutal y no se ha traducido en ningún momento, ¿no? Cosas que pasan. Y luego, curiosamente, que esto también lo he mirado porque, bueno, a ver, he tenido que hacer trabajo de investigación, por favor. Curiosamente, la gran mayoría de los combates recomendables de la empresa, si es verdad, me he ido al Excel y lo he ido a mirar. Los combates recomendables de la empresa de este año incluyen una o más lesionadas y o una o más de las rookies y o Utami. O sea, siempre tienes a Victoria Yuzuki Omayu, tienes a Utami, tienes a Seri Yamaoka. Están todo el rato por ahí, ¿no? Tienes a Mirai, por ejemplo, también. Son gente que no está, o gente que no está en la empresa. Eso es menos problema porque siempre puedes contratar gente para que tenga apariciones y ya está. Pero gente lesionada, mal. Gente que no está, mal también. Y hablando de gente que se ha lesionado, ¿no? Ahora tenemos otro punto, ¿no? Ya después del por qué el público empieza a perder el interés, pues tenemos las lesiones importantes. O sea, tenemos 4 lesiones claves. Una que no tanto porque no es una luchadora de la empresa, pero también estaba siendo importante porque es campeón ahora mismo. Pero bueno, la lesión más importante, Mayu Iwatani, por supuesto. Ese dedo del pie roto es un problemón que no estaba curando, aunque ha empezado a curar ahora. No tiene fecha de retorno, Mayu, de momento.
pero peleó en mayo para el retiro de Rincadocura, que me pareció lo más mayo que podía hacer. No peleó durante semanas, casi meses en Marigold, y peleó aquí con el dedo roto porque es una luchadora que se va a retirar y tal. Me parece fantástico. No es recomendable, pero es mayo, así que es muy mayo lo que hizo. O sea, la Kota Ibushi femenina, todo así. Pero bueno, no terminaba de curar, estaba un poco ya la pobre sufriendo porque era bastante jodienda. Pero eso, le empezaba a curar ahora. Y lo que digo, no tiene fecha de retorno de momento. Le calculo que, pues eso, 3 4 meses a lo mejor, igual un poco antes porque es mayo. No debería, tendría que curar y rehabilitar bien para que luego no tenga ese problema más adelante. Luego tenemos a Kizuna Tanaka, que se fractura el tobillo en febrero, si no me equivoco, que entre una cosa y otra va a estar todo el 2026 fuera. Es una putada enorme porque Kizuna Tanaka está todo el rato entre una lesión y otra, es una luchadora muy buena y o sea, me daría mucha pena que le pasara exactamente como le terminó pasando a otras luchadoras Yoshino, porque muchas luchadoras son, pues eso, tienen una carrera larga, pero muchas otras no. Y oye, Yumi Fukawa, que era su madre, tuvo una carrera relativamente corta. Fueron 7 años, pero tuvo ratos en los que no peleó. O sea, tuvo ratos en los que no peleó, tuvo ratos que sí y tal. Entre una cosa y otra, su carrera se comprende desde el 95 hasta el 2000. Son 5 años más que 7. Y es una putada. Es una putada porque, bueno, se tira, si no me equivoco, una parte del 97. Del 97. Una parte del 97 y una pequeña parte del 98 sin pelear o prácticamente sin pelear. Y claro, no me gustaría a mí que Kizuna Tanaka sufriera lo mismo que sufrió su madre. Porque encima Kizuna Tanaka a mí me parece una luchadora muy interesante para la empresa del señor viejo que hace photobooks a menores, como es Shino Mukai. Sí, son Shino Mukai. Que eso ni lo pretendía comentar porque enfermo mental. Pero bueno, viejo de mierda. Y bueno, entre una cosa y otra, pues eso, se va a tirar todo el 2026 fuera de los rings. Es una jodienda enorme, sobre todo para su desarrollo como luchadora, porque no deja de ser una rookie a efectos prácticos, porque no ha tenido suficiente movimiento. Pero bueno, luego tenemos a Seri Yamaoka, que ha sido la lesión más reciente, que es la lesión de hombro, que la va a dejar 6 meses fuera de los cuadriláteros. Y es una lesión clave. Seri Yamaoka estaba prácticamente destinada a ganar el White Belt este año. Aún puede ganarlo a finales de... Bueno, a principios del año que viene, en el show de enero o un poquito más adelante. Pero es un... Es un frenazo gordo a esa carrera de super rookie que está teniendo. Encima se lo jode de la manera más tonta. Es en un dropkick que ha hecho 1000 veces. Pero la tiene 6 meses fuera. Y no se puede hacer nada. Y es una lesión clave, lo que digo. Es una de esas luchadoras que en todas las undercards y que con Shino, con Yuka Yamazaki y todas estas luchadoras que están ahí estaban teniendo muy buenos combates por encima del 7 en casi todos los shows. Pues la tienes fuera y es un setback importante para la empresa y para ella. Y luego la última, que es la menos importante, afortunadamente, es la de Victoria Yuzuki, que se rompe los ligamentos de la rodilla de manera parcial. Al final no es una rotura total, que eso es importantísimo. Y que más o menos apuntaba a que volvía en agosto-septiembre, más o menos. No ha soltado el white belt, no lo ha dejado vacante. Es una cosa que personalmente yo lo habría dejado vacante. Pero bueno, los motivos tendrá Rossi, todos los motivos que él considere. Pero bueno, ha tenido mucha suerte porque una rotura total habría sido catastrófico ya. O sea, quedarte sin Kizuna Tanaka, sin Seri Yamaoka, sin Victoria Yuzuki durante todo 2026 habría sido terrible. Habría sido terrible. Pues tenemos por lo menos ese pequeño punto positivo dentro de todo lo negativo, que es bastante. Parece que le ha mirado un tuerto a Resogawa. O eso, que le ha pillado el karma, pero
coño, págalo con él, no con las luchadoras, ¿no? Cosas que pasan. Y luego tenemos las salidas de luchadoras, ¿no? No menciono, no, o sea, no he puesto a Julia, porque Julia ya sabíamos que se iba a ir antes incluso de que abriera Marigold. Pero empieza con Julia, que se van en julio, me parece. Sí es verdad que se lesiona el brazo y tal, pero julio, agosto termina yéndose y debuta en septiembre, me parece. Y luego empieza el tema real hace un año con Bozila. Bozila se va de Marigold y presuntamente se vuelve a Alemania. Poco después se va a Stardom. Graciosísimo. A mí me parece personalmente funny as fuck. Y luego tenemos pues eso, a Bozila con el Stable de Mi Vida Loca y demás, pero ahora mismo está lesionada de la rodilla. Si no me equivoco, se partió los ligamentos también. Y de momento pues no está. Pero eso, está en Stardom, ahora mismo Bozila, que era esa luchadora que pensaba yo que iba a ser clave dentro de la empresa y demás. Al final no terminó sin ganar. Si no me equivoco, no ganó ningún título, Bozila. Bueno, pues ahí está. Luego Ryoko Sakimura, que era una de las rookies, se fue también en aquella época y ahora mismo es freelancer. Estaba peleando en varias empresas y tal, pequeñitas. Luego Nao Yamada, que era una ex Actress Girls, se lesiona de la rodilla en febrero y se marcha en septiembre. Estoy hablando de 2025. Y Nao Yamada creo que no ha peleado todavía en ninguna empresa. Me parece que sigue... No sé si sigue rehabilitándose de la rodilla. Me sorprendería que fueran 16 meses de recuperación. Pero creo que no ha vuelto a pelear. Y luego tenemos a Mirai, que se marcha poco después de aquello a Michinoku Pro como freelance. No tiene ningún sentido lo que acabo de decir, pero sí, o sea, se marcha Michinoku Pro a pelear en Michinoku Pro, teniendo en cuenta que es una empresa masculina, prácticamente. Mirai creo que era la única luchadora, creo que es de hecho la única luchadora del roster que es mujer. Pues se va como freelance dentro del wrestling femenino. Ha peleado en todas partes menos Stardom, creo. O sea, ha estado peleando en todo lo que se puede pelear. Y bueno, está dispuesta a ayudar a Marigold en este momento, porque no esperaba volver tan pronto, pero está dispuesta a ayudar a Marigold en este periodo tan turbio y negro de la empresa, porque es que es de verdad, es cenizo puro el señor del Fedora. Y luego pues tenemos a Utami, que se marchaba en mayo. Dijo que se quería ir su último combate iba a ser en mayo. Y es que la cosa es que tenía intención de irse mucho antes. O sea, esto era muy, muy obvio, porque aparece en Stardom pocos días después. Dijo que iba a curarse de lesiones, que iba a pensar en su futuro, no sé qué, no sé cuál. Poquito después, ¡pum!, volvemos a tener el Yuri tóxico de Aphrodite. Bueno, pues ya estaríamos. Y tenemos a Utami ya peleando en Stardom, de hecho. Va a ser luchadora a tiempo completo de Stardom. Y es un palo durísimo para la empresa. Merecido, por otro lado, porque Rossi es un cretino de manual. Pero es un palo duro, o sea... Rossi también haciendo comentarios despectivos, como en el físico de no solo Utami, sino otras luchadoras. ¿Por qué esperas, pedazo de hijo de puta? Es que también... No sé qué esperaba. Pero bueno, tenemos ahí todos esos problemas. ¿Veo soluciones? Yo veo soluciones. Pero... no sé hasta qué punto, porque, bueno, Rossi. Es que el principal problema de Marigold es Rossi. Que existe, y existe en todo su esplendor. Que es un señor muy raro, muy turbio, y muy poco profesional con... no con su empresa, sino con las colaboraciones con otras empresas. Entonces, tienes lo que te mereces, vaya. Y bueno, yo las soluciones que veo, la primera, dejar de competir con Stardom. O sea, no intentes lo que no puedes. O sea, no puedes tapar el sol con un dedo. No puedes hacer esas cosas porque no es viable. No le es viable competir con Stardom. Están perdiendo mucho y están haciendo las cosas muy raras. O sea, no consideran que que Marigold no es una empresa de 12 años o 14 años ya, incluso 15, como Stardom. O sea, Marigold no es eso. Marigold es una empresa que lleva 2 años y que intentó apostar fuerte desde el principio y no le ha salido. Entonces no pueden hacer ahora las movidas que están intentando hacer.
o que intentaron hacer en su momento, porque lo que digo, el hambre, o sea, el pan para hoy, hambre para mañana de, tenemos este combate de Io, no te sale para nada, o sea, ahora mismo el mejor combate que puedes hacer ni siquiera incluye a Utami, que era lo que pensaba yo, pero metes a Io y a Mayu contra Victoria Yozuki y Seri Yamaoka. Seri Yamaoka no está este año. Seri Yamaoka, si quieres llamar a Io, olvídate de que esté Seri Yamaoka, y a lo mejor Mayu tampoco está. O sea, lo máximo que puedes hacer ahora mismo con Io es Io contra Victoria Yozuki. No, lo siento, pero es muy poquito, es muy poquito. Y ahora mismo tienes que verlo de otra manera. Tienes que enfocarte de otra manera en las cosas. De momento esto está mal. Está mal. Pero bueno. Posibilidades que tenemos por parte de WWE o que viene de WWE. Kairi. Kairi es una posibilidad. Kairi es una luchadora que puedes firmar y que te intente salvar la papeleta. Pero es que solo Kairi no hace nada. Es la realidad. Kairi por sí sola no hace nada. Está a un muy buen nivel. O sea, lo hemos visto en WWE. No entiendo cómo hostias la han despedido. Sí es verdad que quería irse a Japón y probablemente haya sido eso. Pero si fuera puramente empresarial / deportivo, no tiene ningún sentido. Luego Asuka. Asuka es imposible, amigos. Asuka es completamente imposible. Entonces ahí ya no puedes rascar. Tienes pues eso. Tienes la posibilidad de que Kairi esté en la empresa de manera relativamente habitual. ¿Puede salir? No lo sé. Yo estoy dándolo como una cosa plausible, una cosa posible. Y no como algo que doy por hecho. De hecho, Kairi también podría aparecer en Stardom en 2 meses y aquí no pasa nada, ¿sabes? Luego, otras opciones. Esta no me gustaría, por alusiones, pero Jungle Giona, ahora que vuelve como luchadora a tiempo completo, no sé cuándo empieza 100%, pero no sé si Giona como luchadora a tiempo completo entraría dentro del abanico de posibilidades que tiene Marigold ahora, que no es un abanico muy grande, pero podría ser una firma. También podría ser podría ir como freelancer y poco más, ¿no? Como está haciendo ahora mismo Chichi, ex luchadora de Evolution, que también sigue peleando y es campeona de Evolution, de hecho, pues bueno. Son luchadoras que pueden estar en historias aunque no firmen. Chichi ahora mismo está peleando en ese tema con las rookies o con las semi-rookies y demás, que bueno, se está haciendo bullying, básicamente. Y ahí tienes un poco de manga ancha, con el tema de las freelancers que no tienes por qué firmar. ¿Qué pasa? Que Rossi es muy cabezón, es muy tozudo con ese tema, tiene que tenerlas firmadas para poder meterlas en historias. ¿Por qué? Yo qué sé. No tiene mucho sentido, pero bueno. Otra cosa que puedes hacer con el tema de firmar o colaboraciones o cosas o lo que sea, colaboraciones con talento formado de fuera y no siempre luchadoras sin mucha experiencia. O sea, no puedes traer a gente como Seida Steel o como Maddie Morgan. Son luchadoras que apenas tienen experiencia, que no te saben llevar un combate, que no van a servirte más allá de van a estar aquí, van a pelear. O sea, me voy a la idea de buscar colaboraciones con empresas o con freelancers que pelean en esas empresas. Voy a decir las palabras mágicas que son NWA, porque tiene un roster femenino curioso, la verdad. Tiene gente como Alison Kay, como Marty Bell, como Tiffany Nieves, gente que puede funcionar en tours pequeños en la empresa y que no entiendo por qué no pueden estar por ahí, pero bueno. Luego tienes Shine. Shine no es una empresa que tenga luchadoras contratadas, pero tienes gente, pues eso, la propia Alison Kay, Marty Bell, Mercedes Martínez, por alusiones, Sara León, Vipers también pelea ahí de vez en cuando. Iba a decir Ibelis, pero Ibelis a mí no me cae bien, pero es una buena luchadora, a pesar de todo. Pero es una muy mala profesional. No sé ahora, no sé en Big 2026, pero hace no tanto era una profesional bastante desagradable. Pero tienes gente ahí que puede funcionar. Más de una además puede echar mano con entrenos. Mercedes Martínez es la primera. Son luchadoras que te pueden echar un capote en algún tour o lo que sea. Yo creo que ahí puede funcionar. No tienes por qué llevar luchadoras que no tienen mucha experiencia, porque necesitas gente que te dé buenos combates. Si no, la gente no va a ir a ver esos shows. Bueno. Y luego tenemos el problema de fondo,
porque no estoy hablando de wrestling japonés ni demás, porque el problema de fondo por el carácter de Roshi históricamente es que la gente no confía en él. La gente no le gusta a Roshi. Es un tío que prácticamente está condenado al ostracismo a nivel empresarial, entre comillas, por cómo ha salido de Stardom y por cómo la gente no termina de hacer mucho negocio con él. Además, Tokyo Joshi, Sendai, Marvelous e incluso Stardom tienen cogida mano por ahí. O sea, especialmente con el tema de fuera de Japón. O sea, si es verdad que hay dos empresas muy distintas, que son Tokyo Joshi Stardom y Sendai Marvelous. Tokyo Joshi funciona increíble fuera de Japón con el tema de los subconjuntos. Han estado en Vancouver, han estado en Italia, han estado en Reino Unido, han estado en Estados Unidos y pueden mover luchadoras. Por ejemplo, en Canadá han tenido a Nicole Matthews, a Lisa Hall, en Estados Unidos han tenido a J-Rod, tienen luchadoras como las Iconics que vienen un poco con la colaboración con All Elite. En Reino Unido pelean mucho en ETH. Han tenido un show en Italia ahí con SAG, no sé cómo se dice exactamente, SAJ. Y bueno, tienen acuerdos por ahí, pero es que la cosa de Tokyo Joshi, exactamente igual que con Stardom, es que no les hace mucha falta, porque tienen luchadoras muy buenas en un roster que está muy bien estructurado desde abajo hasta arriba. Lo mismo, lo digo, pasa con Stardom. Mediante All Elite y New Japan tienen posibilidad de meter una Megan Bayne o una Cena en los shows. Pero es que no les hace mucha falta, tienen un roster fantástico. Tú, sin una luchadora de otras empresas, puedes hacer o puedes meter 2000 personas en un show grande, mínimo. O sea, no sé ahora mismo números, si no me equivoco, ¿cuánto fueron? ¿8000 en el último show de Stardom grande? Por favor, es que no hay punto de comparación. O sea, no sé qué pretendía Roshi con esto, pero no hay. O sea, desde 2024 Stardom ha subido y Marigold se ha mantenido e incluso ha bajado un poco. O sea, no. Y luego la cosa que tenemos con Sendai y Marvelous es que Sendai ahora, por ejemplo, tiene luchadoras en el tour como son Stephanie Mays, como son Hyperactive, ¿no? Anita Bogan y Sapphire Reed, que oye, pues te echan una mano. Han firmado hace un tiempo a Miyuki Takase, y una cosa que yo no sabía, que igual no me acuerdo, simplemente lo he visto y no me acuerdo, que han firmado también a Ryo Mizunami. Son luchadoras muy top para la empresa, que funcionarían en cualquier empresa, de hecho. Y luego tienes a Marvelous con West Coast, con el acuerdo con West Coast Pro, y el buen hacer que tiene junto con Nosawa, que no iba a decir, ¿no? Bueno, Nosawa es mucho mejor promotor que Booker. Nosawa es muy buen promotor. Un saludo a los pibes de Lucha Libre Rebelión. Y el rollo que tienen con el Monday Magic y el Friday King Gacha, que es por un lado y por el otro, ¿no? Es como Monday Magic está ahí pues para los luchadores y tal, y alguna luchadora. Es un poco, pues eso, cartas rollo Mystery Vortex y demás, que están muy guays. Y luego tienes, pues, el King Gacha, que es lo mismo, pero al revés. Muchas luchadoras Yoshi y algún luchador. De hecho, si no me equivoco, estaba Iker Navarro en el último King Gacha. Guay, a mí personalmente me mola. Está Titus Alexander por ahí también, y estas gentes. A mí me gusta, está Johnny Robbie también. Funciona muy bien, Marvelous con Noah. Entre comillas, más que Noah es Nosawa, específicamente, pero es... Y la marca de Monday Magic. Entonces, claro, Sendai y Marvelous lo tienen pillado por un lado y Tokyo Joshi y Stardom lo tienen pillado por el otro. Tienen muchísimo menos margen de maniobra en Marigold para hacer lo que quieran con luchadores de otros sitios. Sigo pensando que puedes hacer cosas, pero tienes que hacerlas. Y yo aquí al señor Roshi no le veo con mucha intención. Veremos si pasa, ¿no? Pero bueno. Y luego, lo que veo más obvio, menos Korakuens. Korakuen lo decía yo cuando tenía 16 años, no 26, pero bueno. Menos Korakuens. El Korakuen Hall está muy bien, es la catedral de la lucha libre. Especialmente la lucha libre japonesa. La catedral de la lucha libre es la Arena México. Pero la Fórmula Tours funciona con más o menos buenas asistencias en ciudades de fuera de Tokio. Pero luego van a un Korakuen mensual que no sale muy a cuenta porque mete 700 y pico personas. El último Korakuen, que no tiene mucho sentido, o sea, todos los Korakuens han tenido al menos un combate por el título mundial, pero
El último Korakuen lo estelariza el Aono contra Maddie Morgan por el Red Belt. O sea, realmente que no tiene ningún sentido. Y el gauntlet de despedida de Utami, ¿no? Pero eso no tienes por qué hacerlo en el Korakuen. Luego, lo último que veo, ¿no? Antes de acabar por aquí, es eso, analizar qué ciudades dan mejores asistencias. O sea, ya ponerte con los Big Data, ver qué ciudades dan mejores asistencias y hacer shows de estilo Korakuen allí en un sitio un poquito más grande. Porque si metes 400 y pico personas en... O sea, voy a irme porque lo tenía mirado, pero obviamente no lo tengo echado el ojo de manera total, pero estamos hablando de que en shows normales metes gente, porque metes gente, pero ponle, me voy a ir a... tiene el Shane Forever que metes en el Ota World 1230 personas, esto lo hemos comentado antes, pero en Yamaguchi metes 443, que no es en una card, que bueno, tienes el Utami contra Shino y poco más, no hace falta meter muchísima cosa por ahí, que es el main event, al final es una tal, pero eso, metes 415 en Fukuoka, metes 478 en Tsukuba, Ibaraki, metes casi 500 en todos los sitios y metes un poquito más en el Korakuen. Coño, si haces una card un poquito más interesante en otros sitios, igual metes hasta más gente que en un Korakuen. ¿Qué pasa? Que Korakuen es el sitio para las empresas de Japón. Es como el sueño. Hay muchas empresas que hacen un Korakuen o 2 al año y es como, bueno, es como su WrestleMania particular. Pero si ves que a lo mejor no necesitas hacer tantos Korakuens, luego cuando quieras meter un Korakuen, porque haces uno al año, o sea, haces uno al año, haces uno al mes, pero si haces uno cada 2 o 3 meses, igual la gente que iba a todos los Korakuens, a lo mejor solo tienen que ir a uno, o en vez de ir a uno de los 3, solo tiene que ir a uno, y a lo mejor en vez de meter 700 personas, metes 1000, 1500, o sea, 1500 ni coña, pero metes 1000, 1100, que es mucho mejor. Pero esto haciendo cosas fuera de Tokio. Y esto es una cosa que hacía bien Stardom. En el momento en el que estaban todavía bajo el yugo de Bushi Road y que todavía estaba Roseo Gawa siendo el promotor principal, ¿no? Y era una cosa que hacían bien. Yo no entiendo por qué el estar tan obcecado en hacer Korakuens, que encima te llenan poco. O sea, lo que decía antes, el último show de Marigold del... ¿Dónde estás? Que no lo veo. El último show del Korakuen Hall, 615 personas. El mejor combate de la noche es el pre-opener. O sea, el combate posterior al opener. El Chichi como Minami contra Seri Yamaoka y Yuka Yamazaki. Luego tienes un montón de cosas que, sin más, el Gauntlet de Utami y el Miko 1 contra Maddie Morgan, que es un combate de 13 minutos que es mediocre. O sea, son cosas que no se entienden. Son cosas que podrían funcionar mejor si no haces esos Korakuens y te vas a otros sitios, a otros mercados que igual funcionan mejor para ti. Encima, probablemente para 2027 lo tienes mucho más fácil, porque vas a tener de vuelta a Mayu, vas a tener de vuelta a Yuzuki, vas a tener de vuelta a Seri Yamaoka, de las luchadoras como Rhea Seto, que van a tener que dar un poquito más, o Shino o Mukai, o Misa Matsui, o Natsumi Souzuki, o la propia Miku Ono, o Mai Sakurai, van a tener que dar un pasito adelante a mayores, y vas a tener un roster un poquito mejor, pero tienes que hacer algo ahí para prepararte de cara a 2027. 2026 ya es un poco fiasco. Y algo tienen que hacer, pero es lo que digo, ¿no? Ahora mismo están en problemas y algo tienen que hacer. Y algo tiene que hacer especialmente Rossi. Y de momento no veo que haya mucha solución o que intenten ponerla, que es lo que más me llama la atención, ¿no? Así que nada, por aquí me puedo despedir. Espero que os haya gustado el episodio. Un poquito distinto, pero bueno, creo que está guay también hablar de estas cositas.
Y nada, me podéis, podéis apoyar el podcast, podéis apoyar este proyecto en YouTube, YouTube Music, iVoox, Spotify y Apple Podcast. Likes, comentarios, cualquier duda que tengáis me la podéis echar ahí en la caja de comentarios. Y yo, que siempre respondo, la verdad. Me podéis seguir en Twitter, en @javicharbas y en @chopkickproject. También tenéis todos los enlaces en la descripción junto con el Linktree, con todos esos enlaces y especialmente el Excel de Luchitas. Está ahí el santo grial metido ahí dentro. Que tiene muchitas cosas tiene. Y nada, yo por aquí me despido. Como dirías tú, quered mucho vuestra madre y pórtense bien, pero si no lo van a hacer, pásenselo de puta madre. Adiós, adiós, adiós.